i benvinguts. Moltes gràcies per haver vingut a la presentació d'aquest magnífic llibre. Estem molt agraïdes als organitzadors i també al Centre dels Amics de les Arts, que ens han rebut molt bé en aquest esdeveniment. Abans de res, comentar-vos que farem la sessió en castellà perquè l'autor del llibre, que el tenim aquí en pantalla, apareixerà en breu, es de Orcajo de Santiago, provincia de Cuenca. Para mí es un placer presentar este cuento infantil ilustrado y que además pone sobre la mesa dos percepciones muy diferentes que tiene la sociedad sobre los bosques y la gestión forestal. Esta historia es una obra de arte muy acertada en los tiempos en los que nos encontramos. Y es que este cuento ya es el segundo del primer cuento que tuvo mucho éxito, de Ángel Rondal, y que es El misterio de Sierra Espuña. ¿Quién es Ángel? Pues Ángel, que aún lo veis por aquí, muy interesante. No se ha tenido Ángel. Buenas tardes. Pues Ángel Rondal es ingeniero de montes, tiene una notable experiencia en el sector forestal, actualmente trabaja en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, en el Ministerio, para la transición ecológica y reto demográfico. A Ángel le encanta explicar qué hacemos los ingenieros de montes y también transmitir a la sociedad cómo funcionan los bosques y qué relaciones tienen los árboles con nosotros, así como también el ecosistema forestal. Así que se decidió a plasmar el conocimiento en formato cuento y crear unos auténticos personajes que nos acompañan y nos enseñan en esta historia entre árboles. La ilustración del cuento ha sido de la mano de Marta Benedi, vecina de Terrassa, especializada en ilustración para publicaciones infantiles y juveniles. Durante el confinamiento creó la asociación La Semilla Divina para ayudar a la ciudadanía a mejorar el bienestar emocional mediante la expresión artística. Ha plasmado su virtud en cuentos como La niña en la botella, Amor por el mar y El misterio de Sierra Espuña. Muy involucrada en la ciudad, creó el cartel Femistío en el año 2021 y también ha colaborado con el diseño ganador del cartel Amor Virilidad para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También tenemos el placer de tener entre nosotros a una buena amiga, Alicia Martín, que también es ingeniera de montes y responsable de la unidad de evaluación de programas técnicos del área de gestión forestal sostenible del Centro de la Propiedad Forestal. Alicia también es miembro del ENSCAP, que es la asociación catalana que impulsa la certificación forestal en Cataluña. Y yo, una servidora, que soy Cristina Montserrat, soy la fundadora y directora de Empresas Entre Áreas y también soy la decana del Colegio de Ingenieros de Montes en Cataluña. Así que, sin más, doy paso a Alicia para que inicie este interrogatorio o diàlogo con Ángel i Marta. Bueno, primer de tot agrair-vos la presència aquí. Com que ja us ha comentat Cristina, passarem al castellà, ¿vale? Y nada, bienvenido Ángel en la distancia y en la proximidad. Y bueno, la verdad es que, bueno, tanto Cristina como yo enseguida nos interesó mucho, nos hizo como mucha gracia hacer la presentación del libro, porque igual que Ángel, pues bueno, yo creo que como todos los que nos dedicamos a la profesión de ingeniero de montes, es que somos todos unos apasionados, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el libro es realmente súper interesante, dedicado en especial al público que no está muy familiarizado con la temática. Y entonces a mí lo que me ha hecho mucha gracia, hasta donde conozco a Marta, es que, claro, ella también venía de un mundo que no tenía nada que ver, ¿no?, directamente con los profesionales. Sin embargo, a raíz de este proyecto de colaboración en el que ella ilustraba el cuento de Ángel, pues se quedó sorprendida, ¿no? Se empezó a dar cuenta de todo lo que había detrás de esta profesión. Es una profesión que es una gran desconocida para la sociedad en general y sin embargo es una profesión que es milenaria y que detrás esconde toda una ciencia. Y esta es la singularidad que tiene este libro, que de una manera muy ligera, muy amena, hace llegar a la sociedad el sinfín de pequeñas y grandes cosas que tiene esta profesión, ¿no?, y que sobre todo está basado en la ciencia. Y en este sentido, pues Ángel lo ha sabido plasmar de una manera muy amena, muy ligera, y las ilustraciones de Marta han acabado dando ya el punto, la guinda, ya de realmente ver como visualmente
captas, ¿no? Captas como aquello que se está explicando en la narración, captas la imagen que casi por sí sola, ya si sabes un poco de la temática por sí sola, te lo está explicando todo. Pero si no sabes de la temática, lógicamente el texto de Ángel te hace entrar de lleno, ¿no? Entonces, claro, este proceso de transformación de Marta, de empezarse también a convertir en una apasionada del tema forestal, pues en realidad es virtud del libro, del cuento silvestre y el leñador. Y entonces esto es una de las cosas que a mí, cuando se me dio la oportunidad de hacer la presentación junto con Cristina, me lancé de cabeza porque pensé, es que de eso se trata, de dar a conocer a la sociedad esta profesión que, como habéis dicho al inicio, no estáis familiarizados excepto usted un poquito, ¿no? Entonces ahora, a través de una serie de preguntas, intentaremos mediante Marta y mediante Ángel profundizar en toda la temática del cuento, ¿no? Entonces ya vamos directo al taladro de preguntas, ¿vale, Ángel? Empezamos por él y luego seguimos con Marta, ¿vale? Entonces, Ángel, bueno, a mí me surge, a raíz de leer el cuento, me surge un sinfín de curiosidades, ¿vale? Y entre ellas es qué es lo que te da, qué es lo que te hace decidir por escribir y por qué hacia un público tan especial como son los niños, ¿no? Pues nada, Alicia, buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero, a ti, Alicia, Cristina, por estar ahí. Gracias a Marta por organizar este evento y gracias a los que habéis asistido hoy. Y gracias también a los organizadores. Pues, ¿qué me lleva? Pues me lleva un poco lo que habéis contado, me lleva a escribir cuentos, la necesidad que tenemos los forestales de poder contar cómo es nuestra profesión. Generalmente lo contamos de una manera un poco rara y a veces no se nos entiende, y eso me llevó a pensar cómo tenemos que contar a lo que nos dedicamos cada día en los bosques para que la gente nos entienda. Entonces, bueno, decidí que los cuentos era una manera de poder hacerlo. Lo que yo no sabía era que, claro, no es igual escribir que escribir y dibujar. Entonces, claro, como que yo la parte de Marta, pues en mi cabeza no estaba, y claro, cuando empecé a escribir dije, a esto le falta mucho todavía. Y entonces fue cuando llegó Marta y hizo ese complemento perfecto. ¿Por qué a los niños? Pues porque al final, si queremos educar, necesitamos ir a las primeras edades. De nada vale educar a la gente mayor, que ya tenemos todos muchos prejuicios, y si queremos realmente cultivar y educar desde la línea de salida, pues tiene que ser a los niños. ¿Y qué es lo que, o sea, yo tengo muy claro, Cristina también tiene muy claro, qué es lo que hace especial este cuento, pero desde tu punto de vista como autor, ¿qué es lo que calificarías que tiene de especial el cuento? ¿Qué describirías? Yo creo que tiene varias cosas. Por un lado, que los personajes son reales, es decir, que si tú en la vida real te vas a buscar estos personajes, los encuentras en muchos sitios, no es algo raro, ¿no? O sea, encontramos a los personajes principales y a los secundarios. Y encontramos también la trama, ¿vale? O sea, la trama y lo que sucede en la historia también es real. Eso no quiere decir que el cuento sea aburrido y que renunciemos a la fantasía, al misterio o a la ficción, ¿no? Los vamos a encontrar también. Pero esto es una de las cosas que yo creo que es importante, mostrar a la gente, como has dicho, de una manera fácil y divertida cómo son las cosas. Luego también, una de las cosas que creo que son importantes en este cuento son las personas. Las personas son, además de las protagonistas, las que resuelven el problema que se plantea en el cuento. Y eso es raro encontrarlo en otros cuentos. Es más fácil o más habitual encontrar a los animales como personajes, incluso a las plantas, pero no a las personas. Y es otra de las cosas importantes que quiero reflejar en el cuento, porque cuando leemos las noticias o escuchamos a la gente
de los pueblos parece que está de moda alejar a las personas de los espacios naturales, de los sitios rurales, donde generalmente esas personas son las que cuidan los bosques, y no diseñar normas o planes o estrategias donde prescindamos de las personas. Entonces, yo no he querido prescindir de esas personas que son las realmente protagonistas, las que han sido capaces de conseguir que hoy podamos disfrutar de muchos de sus bosques. Entonces, en homenaje a esas personas, también son personajes principales de los cuentos. Qué bueno, porque en un momento en el que supongo que al menos esto sí que os debe de sonar, ¿no? La problemática del abandono, ¿no? De los pueblos, ¿no? La gente se está yendo hacia las ciudades y se está olvidando un poco, ¿no? Un poco del mundo rural. Pues este mensaje es muy bueno, muy potente. Y tú, Ángel, desde el punto de vista como autor y sin llegar a destapar nada de la trama, porque realmente lo empiezas a leer y no lo puedes soltar este cuento, es así tal cual, ¿de qué dirías que va Silvestre y el leñador? Pues va de un enfrentamiento entre los mundos. Por una parte tenemos a Silvestre, que eso sí lo podemos contar. Silvestre es un pino joven, un pino joven del bosque, que tiene una visión de la realidad que está un poco distorsionada. Y él cree, porque nadie se lo ha explicado, que las personas pues, tienen que estar lejos de los bosques, y que los leñadores solo quieren ir al bosque para llevarse esa madera que necesitan. Y en el otro lado, en ese enfrentamiento, se encuentra el leñador, que es otra persona que vive del bosque, toda su vida ha vivido del bosque, cortando la madera de los árboles, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento es donde la historia se desarrolla, y puedo decir que no será ni Silvestre ni el leñador quien gane, no será ninguno de esos dos quien gane en el enfrentamiento. Habrá otro personaje que tendrá una visión más global y que se quedará con lo mejor de Silvestre y con lo mejor del leñador para poder resolver el problema que se plantea. Y en este contexto que explicas, que realmente está lleno o sea, el cuento en sí está lleno de cosas que rompen ideas que uno tiene preconcebidas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que te hace decidir por una protagonista femenina? ¿Qué representa Ángela en el cuento? Pues bien, Ángela es esa persona que os acabo de contar, que es la que intenta poner solución a ese conflicto que se plantea, a ese enfrentamiento. Y Ángela representa muchas cosas. Por un lado, representa esa visión que tienen las mujeres, bajo mi punto de vista, donde quizás son capaces de ver de una manera más abierta una situación y de resolver de una manera más emocional los conflictos, ¿no? Ángela también representa pues, el relevo generacional de los pueblos, la gente joven que se necesita ahora mismo para que el mundo rural siga vivo. Ángela también representa pues en ese relevo generacional un personaje que es una leñadora, pero que representa también una evolución de la profesión. Es una persona formada, es una persona que va a trabajar con su equipo de protección individual, con su EPI, no como lo hacía su padre. Entonces, es una renovación tanto de la profesión como del mundo rural, relevo generacional. Y también lo que representa Ángela, y para mí es una de las cosas más importantes, es la visibilidad de la mujer en el mundo rural. Y por eso he querido que sea la protagonista, porque generalmente yo soy de pueblo y a mí siempre me han contado las historias de lo que hacían los pastores, los albañiles, un montón de oficios que hacían en la antigüedad, ¿no? Pero nunca me han contado qué hacían las mujeres.
Y entonces sí que he ido descubriendo poco a poco cómo esas mujeres han sido las protagonistas de esas historias, porque han sido gracias a ellas pues quien los hombres han triunfado o han hecho bien las cosas, ¿no? Pero de las mujeres poco se hablaba. Las mujeres han llevado ese peso de las familias, de los hijos, de ese hogar diario, y nunca se ha hablado nada de ellas. Entonces, un poco en homenaje a esas mujeres y para visibilizar ese trabajo tan importante que hacen y que han hecho, pues he querido que el personaje protagonista de la historia sea una mujer. Bueno, como veis, veréis cuando leáis el cuento que la trama os engancha, pero es que luego además, gracias a la presentación, podéis entender muchas más cosas. La cantidad de mensajes súper potentes que tiene este cuento es una maravilla, ¿eh? Es una absoluta maravilla. Y tú, Ángel, ¿dónde dirías que transcurre la historia y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Pues el cuándo yo creo que es más fácil que el dónde. ¿Cuándo? Sí, porque la gente quiere saberlo todo y dónde es y tal. Bueno, el cuándo es muy fácil, ¿vale? Porque la historia trata en un Pinar joven. Entonces, bueno, generalmente, ¿por qué decidí que era un Pinar joven? Porque muchas veces la gente se piensa que los árboles llegan adultos así solos, que no les hace falta a nadie, ¿no? Entonces, los que somos forestales sabemos que desde que nacen hasta que cortamos un árbol, siempre estamos ahí cuidándolo, y no solo llegamos a una hora a llevarnos lo bueno, ¿no? A llevarnos esa madera buena, sino que es una todo cuidándolo. Entonces, por eso la historia transcurre en un Pinar joven. ¿El dónde? Eso ya es más complicado, ¿vale? Yo tengo ahí escenarios un poco seleccionados, pero tampoco hay un escenario claro. O sea, al final es un pinar de pino silvestre, que es un pino, como Marta me decía, pues bastante mágico, muy colorido, da mucho juego para poder jugar con la luz, con los colores y tal. Y por eso también pues elegí este tipo de pino, que lo podemos encontrar pues en las zonas de alta montaña. Yo vivo en Castilla y León y estoy muy acostumbrado a ver estos pinares bien gestionados, bien cuidados, porque son montes madereros muy rentables, pues en las altas cumbres. Pero es un tipo de pino que podéis ver en Cataluña, en el Pirineo, perfectamente, y que es uno de los pinos que mayor distribución mundial tiene. Entonces, bueno, el escenario no está claro, pero lo que está claro es que es un pinar joven y que está gestionado durante más de un siglo y que va expandiendo en las ilustraciones. Y bueno, ahora sería casi el momento, ¿no?, de empezar a hablar del aspecto de la ilustración del cuento, que realmente es muy potente la ilustración de este cuento. En cada una de sus páginas describe perfectísimamente la escena que está escrita por Ángel. Y entonces, antes de entrar a bombardear a Marta con preguntas, la curiosidad de cómo fue que llegasteis a conectar de dos mundos tan diferentes, que os hizo que el tiempo os hiciera coincidir, porque me parece que hay como una historia un poco así curiosa, ¿no?, detrás. Sí, yo creo que es un poco como la historia de este cuento, ¿no? Una misma realidad y dos visiones distintas, ¿no? Bueno, yo creo que en esta, ahora si algo bueno nos ha traído la pandemia, es que hemos cambiado el chip, y yo cuando nos encerraron, a los 2 o 3 días decidí que quería escribir cuentos, que era lo que llevaba muchos años pensando, pero nunca había tenido ese tiempo. Entonces me apunté a un curso de cuentos porque yo no tenía absolutamente ni idea de cómo escribir cuentos. Tenía mis historias en la cabeza, pero luego vi que eso no funcionaba. Entonces ahí conocí a Marta en ese curso de cuentos, y Marta me enseñó lo que hacía, y entonces me quedé alucinado de esos dibujos, de esas ilustraciones. Y entonces, bueno, hicimos una prueba, ¿no, Marta? Pues sí, la verdad es que fue una casualidad bonita, ¿no? De bonitas casualidades que pudimos, que gracias a ese curso, a ese taller, pudimos crear el cuento pasado y ahora este. Y nada, yo, a ver, confieso que cuando
y esto lo explico en Petit Comité, que cuando Ángel me propuso realizar el cuento pensé, madre mía, tengo que dibujar muchos árboles. No, pero es broma. A mí es lo que decía antes en la presentación, que para mí ha sido un aprendizaje continuo, porque yo desconozco, bueno, sigo desconociendo todo este mundo forestal, pero gracias al excelente acompañamiento de Ángel, porque claro, todo esto requiere muchísima documentación y hacer pruebas, ¿no?, para que encaje lo que él quiere explicar con la ilustración que debo crear. Y nada, que ha sido un placer. Bueno, dice eso, Marta tenía sin miedo de, tenía tantos árboles, ¿no? Porque claro, yo me dediqué todo el curso de cuentos que duró como 6 meses y sobre temas forestales. Entonces, claro, todos los alumnos leían mis relatos, mis cuentos, y todos estaban un poco asustados, en plan de que he estado todo escribir sobre lo mismo. Cuando a Marta le ofrecí la actividad de ilustrar, pues dijo, madre mía, qué pero me miedo. ha tocado el más difícil. Y eso fue así, Qué bueno. Pues bueno, pues entramos de lleno en la ilustración porque se ve que hay un montón de anécdotas alrededor del tema, como por ejemplo es la propia portada, ¿no? La propia portada, la verdad es que es una portada que es atrevida para los tiempos que corren, porque presenta así en primer plano una motosierra, y eso pues claro, es potente, es una imagen potente y además unos árboles cortados, ¿no? Entonces, bueno, explicarnos un poco qué habéis querido transmitir con esta portada tan singular. Pues voy a empezar yo, Ángel, porque claro, yo en mi cabeza tenía otra idea como ilustradora. Y Ángel lo tenía clarísimo que es lo que quería, y ahora te dejo que tú lo expliques mejor. Bueno, la verdad que la portada la creamos a mitad del cuento y a lo mejor Marta no se asustó tanto por el tipo de portada. Porque, claro, si lo hubiera planteado desde el principio, pues como que a lo mejor hubiera salido corriendo, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar a la gente que compre un libro donde se cortan árboles, ¿no? Entonces eso es complicado. Pero bueno, sí que lo hicimos a mitad de camino y eso yo creo que pudo ayudar. Pues bueno, ¿qué hemos querido transmitir en esta portada? Pues por una parte hemos puesto un título en el que los personajes, en el que la ilustración que sale, no sabemos si habrá un personaje, no sabemos Silvestre quién es, no sabemos si será una persona, si será un animal, si será una planta, en este caso es un pino, pero tampoco sabemos si Silvestre sale en la portada, si esos son otros pinos, ni idea. Luego el leñador, sí, sale su motosierra, pero no sale él, entonces, ¿por qué no sale él? ¿Será porque utiliza la noche para hacer sus fechorías sin que le vea nadie, para cortar árboles y llevárselos sin que nadie se entere? Y en ese misterio, incertidumbre, pues que quisimos meter pues, la noche y la luna, para darle más misterio. Animales como los murciélagos, en plan de madre mía, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues con esa incertidumbre, pues quisimos con esa imagen también reforzar la idea de los leñadores son malos, los leñadores cortan árboles, no nos gusta que los corten, y hemos querido que ese mito reforzarlo un poco más para que el lector te interese por qué pasa aquí dentro, ¿no? Entonces luego lo que pasa dentro nada tiene que ver con lo que pasa afuera, pero es como cualquier otra de las historias. Cuando alguien nos cuenta una historia de primera mano, la conocemos perfectamente, pero cuando a lo mejor la escuchamos en las noticias o en los periódicos, nos preguntamos, pero esto no es lo que me han contado, ¿no? Pues esto es un poco lo que hemos querido transmitir en el cuento, que cuando lo abres en nada se parece a esa portada que a lo mejor nos puede llamar más la atención. ¿No, Marta? Sí, tal cual. Yo cuando me dijiste la sierra, digo, ¿en serio? ¿Una sierra en la portada? Sí, pues. Tiene sentido.
Voy a compartir en pantalla la portada y la contraportada, que así se puede ver mejor en el Quizá a lo mejor piense alguien por qué la contraportada está distinta a la portada, por qué tanto contraste, ¿no? Y lo que quisimos mostrar en la contraportada es un poco lo que acabo de decir. Es decir, que si le damos la vuelta al cuento, pues nos muestra una naturaleza más amable, ¿no? La que más estamos acostumbrados a ver, la de los animales, la de los paisajes, la luz del día, ¿no? Un poco ver ese mundo cómo cambia, dependiendo desde dónde se vea, o dependiendo desde quién nos lo cuente, podemos ver una cosa o podemos ver otra. Y un poco para darle ese balón de oxígeno y esa tranquilidad también a Marta, pues esta contraportada pues es más quizá más infantil, o quizá estamos más habituados a ver este tipo de ilustración, ¿no? Pero bueno, hemos querido marcar un poco la noche y el día para explicar esta casuística, ¿no? De dos visiones, una misma realidad. Sí, la verdad que sorprende. Yo, para mí, así como para ti la sorpresa ha sido un poco qué hay detrás del mundo forestal, para mí la sorpresa es que hay detrás de la ilustración, ¿no? La verdad es que ha sido, bueno, es muy sorprendente, claro, al final todo tiene un porqué. Y no se hacen los dibujos por hacer y tienen un significado y están en un contexto de un escrito. La verdad es que cuanto más sabes del por qué se ha decidido un dibujo, no sé, más te enamora el libro, ¿no? Entonces, bueno, entre las cosas que decíamos que estaba lleno de curiosidades, parece ser, si no me equivoco, es esta la ilustración que te dio así como dolor de cabeza, de muchos árboles juntos, jóvenes, apretados. ¿Era esta o...? Esta es una de ellas, pero no es la, no es la que más crítica. Hay una crítica, que hay toda una historia detrás. La voy a compartir en pantalla porque la veréis mejor en grande. Porque, bueno, no sé si alguien conoce un poco yo este trabajo del cuento lo he hecho en digital porque es más cómodo, a nivel creativo. Esta es la imagen que Ángel me decía. ¿Cómo me decía Santa? No recuerdo, me decía muchas veces. Bueno, es que cuando se plantea una ilustración, pues hay que pensar no solo en dibujar lo que uno quiere, sino dónde va el texto, ¿no? Entonces, claro, me decía Marta que estaba desesperada porque no sabía dónde poner a los animales, porque es que no veía hueco, y que es que veía, claro, que entre los árboles que no había hueco para meter a nadie. Claro, pero perdona que te interrumpa. Claro, no hay hueco, pero es que a nivel, es lo que comentaba, a nivel ilustrativo, el tema digital, entre la por capas, no sé qué, claro, digo, a ver, a mí aquí se me acaba no puedo continuar, pero claro, todo tiene su porqué. Yo me metí ahí en el trabajo y luego Ángel ya me iba desvelando, pero él quería que lo mostrara tal y como debe estar para entender el proceso del cuento, tiene su significado. Claro, entonces Marta me decía, pero es que yo creo que lo estoy haciendo mal, porque es que esto es agobiante, es que estoy muy agobiado. Y yo digo, pues entonces lo estoy haciendo bien, porque si estás agobiada, es justo lo que le pasa a esos pinos que están agobiados. O sea, al que le toque vivir ahí en medio, o sea, eso es una tortura todos los días. Digo, pues entonces estás totalmente empatizando con los personajes. Entonces, en esa tortura es en la que vivimos muchas veces los ingenieros de montes, y eso Cristina y Alicia lo pueden decir, cuando vamos a trabajar a un sitio así, en el que tienes que tomar una solución, porque es que para que malvivan todos no es plan. Al final tiene que haber unos que vivan mejor que otros.
porque al final si quieres llegar a esos grandes árboles majestuosos y bonitos, tienes que empezar a cuidar desde el principio, y cuidar hay que cortar árboles. Algo que no a todo el mundo le gusta, pero es la realidad. Entonces, en ese infierno a veces, pues es en el que vivimos, y Marta pues también lo ha, ¿no? Y no sabía dónde meter el pincel. Y luego también otra cosa que es así muy llamativa e interesante, al menos desde nuestro punto de vista, claro, más profesional, es cómo se acerca, pensando que esto es un cuento para niños, ¿no? Que al final es un cuento para sus padres también, porque aprenderán a la vez la misma temática, la cantidad de fauna, ¿no? La cantidad de animales que se ven, porque los niños asocian animales al elefante, a la jirafa, pero desconocen absolutamente los animales reales de nuestra geografía, ¿no? Entonces creo que aquí también hay algo que comentar, ¿no? Al respecto. Sí, claro, cuando planteamos este cuento, pues no imaginábamos, por lo menos al principio no imaginábamos que iba a haber tantos animales. Entonces, Marta me decía, es que claro, me va mucho tiempo porque es que aquí hay muchos animales. Pero la idea de este cuento era, claro, darle protagonismo a los animales. Y Marta, claro, lo que le pasó a Marta, yo creo, Marta, es que diste tanta información que yo te enviaba que querías que estuvieran todos, ¿no? No querías dejar de... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Claro. Es que era como que empezabas a tirar de un hilo y salió un montón de animales, los animales nocturnos, los animales diurnos, ¿no? Era como... Sí. Pero era necesario que estuvieran ahí. Claro, entonces, ¿por qué hay tantos animales? Pues porque lo que hemos querido reflejar es que en ese enfrentamiento entre los dos mundos había que hacerle ver a Silvestre que ese paraíso en el que vive pues es gracias a las personas, y que tiene muchos amigos en el bosque, que son todos estos animales, gracias a que hubo antes mucha gente, muchos vecinos que cuidaron el bosque para que se encontrara este personaje de la manera que se encuentra todos los días. Y eso había que mostrárselo al lector, que aquí en los cuentos que yo escribo no hay casualidades, está todo estudiado, ¿no? Las cosas pasan porque hay una evidencia en el terreno, una ciencia que demuestra que lo que hacemos funciona. Y entonces queríamos de este cuento hubiera muchos animales. Claro, eso al final nos complicó mucho, pero lo complicó a Marta mucho el trabajo, pero yo creo que el resultado merece la pena. Sí, claro, el resultado merece, bueno, luego ha quedado unas ilustraciones como decía Miguel, pero era necesario que hubieran tantos animales. Sí, porque le da un punto de realismo. Es que esa, yo para mí es la gracia del cuento, que no sé cómo lo ves tú, Cristina, desde el punto profesional también. Es la gracia de el que sabe del tema, lo ve todo aquí, y el que no sabe del tema aprende un montón. Entonces me parece, no sé, es ese equilibrio tan difícil, que me parece brillante. Bueno, a mí de verdad me sorprendió muy gratamente. O sea, es un libro que te atrapa la historia, pero es que luego el conjunto de la ilustración te enamora, ¿no? Y luego respecto a qué es un libro de abrazos, ¿qué significaría o qué diríais? Pues bueno, en el de Sierra Espuña, el misterio de Sierra Espuña ya salió ahí un abrazo que nos gustó mucho, y en este cuento teníamos ya claro, ¿no, Ángel? Que un abrazo por lo menos tendría que aparecer por ahí. Luego hay otra escena, lo que no quiero desvelar, no puedo desvelar, pero también al final, porque ¿qué ocurre con el tema de la ilustración? Tú tienes el texto, el autor, ¿no?, que te va guiando un poquito a ver cómo lo tienes que hacer, pero al final el pincel también es dejarte llevar. Y hubo un momento pues, que esa escena estaba pidiendo otro abrazo. Y la verdad es que quedó bastante cuadrada, ¿no?, con ese tema. Entonces, yo por ejemplo a nivel personal o de la manera como trabajo es muy a través de la emoción. Entonces, claro, un libro sin abrazos es como, Ángel, por favor,
por un abrazo, ¿no? En el libro. Y bueno, explícalo tú si quieres mejor el tema, lo que quiere significar realmente aquí un abrazo. Yo, primeramente, desde lo emocional, diría que estos abrazos vienen a suplir un poco ese vacío que queda en el texto cuando un personaje desaparece. O sea, es complicado que hacerle ver a un niño que de repente un personaje desaparece para siempre, ¿no? O sea, que corta un árbol. Entonces, eso que se hace desde el punto de vista literario, de una manera a veces muy suave, pero que eso al final se convierte en uno de los momentos más difíciles, ese vacío que queda es suplido por la ilustración con esos abrazos, ¿vale? Eso es de lo que yo percibo. ¿Y qué exactamente significan los abrazos en este cuento? Pues significan una manera de despedirnos de los ángeles. Es justo lo contrario a lo que actualmente ocurre cuando alguien se entera de que van a cortar un árbol y no le gusta y no quiere, pues o se encadenan a los árboles o los abrazan para decir que aquello no se corta, que eso es de todos y que no. Entonces nosotros hemos querido transmitir otra visión totalmente distinta, que es decir, nosotros nos abrazamos a los árboles porque nos despedimos de ellos y es el momento de darles las gracias por todo lo que nos han dado. Nos han dado la madera, nos han dado un paisaje, nos han dado una protección de los suelos, una fijación del CO2 atmosférico, nos han dado multitud de cosas. Pero, como hemos visto antes, en el infierno del bosque a veces no pueden vivir todos, porque si vivieran todos nunca tendríamos bosques maduros. Entonces, bueno, pues nos abrazamos a ellos y les damos esas gracias por todo lo que nos dan y nos despedimos. Entonces eso es lo que hemos querido con estos abrazos. Y bueno, pues Marta es una especialista de las emociones, de los colores y de los destellos con los que ha querido complementar estos abrazos que para mí me parece en los momentos las ilustraciones más complicadas, porque no es fácil. Sí, más que nada porque tampoco cabía mucha cosa aquí, Ángel. Ahí un poquito complejo. Y siempre poner darle un toque de fantasía, ¿no? Porque, claro, el cuento está pensado para la mirada de los niños y niñas pequeñitos, ¿no? ¿Y los animales que salen en el libro tienen algún significado especial, algún mensaje que se quiera transmitir o...? Hombre, yo creo que hay todo tipo de animales. Hay animales, como ha dicho Marta, nocturnos, diurnos, pero yo creo que el mensaje viene por ese enfrentamiento, en plan, no cortéis los árboles y sí los corto porque llevo toda la vida cortándolos. Ahí, en ese enfrentamiento, aparte de la solución que plantea la leñadora, también están los animales. O sea, ¿qué me viene a reflejar el cuento? Que en muchos de los escenarios donde hemos inspirado esta historia, lo que ha ocurrido es que a lo largo de las décadas, conforme más árboles se iban cortando, más árboles había en el monte, ¿vale? Pero no solo más árboles había, sino que más animales había, porque los árboles no se han cortado de cualquier manera, sino que ha habido una gestión, una labor de mucho mimo y mucho cariño para que cada vez hubiera más nidos, cada vez hubiera más parejas reproductoras, cada vez hubiera, en este caso el buitre negro es uno de los protagonistas, uno de los animales más presentes en el cuento. Y el buitre negro es una especie declarada como vulnerable, una especie con mucho riesgo, ¿no? de desaparición en España. Y en cambio hemos visto en la que el medio forestal es positiva, si hace bien, claro está, para los animales. Y hemos visto como las poblaciones de buitre negro en muchos de los montes están creciendo a un nivel exponencial, gracias a una corta de árboles
bien pensada y bien planificada. Vamos, estos son datos que en el documento que viene anexo, que si ahora hablamos de él, en el QR que se puede descargar, en el documento de cómo se hizo, ahí vienen los datos de inventario de buitres negro en algunos de los montes del sistema central. Y la ilustración que hay al final del libro, que es como muy singular, ¿no? Acabar el libro con una imagen y sin una sola palabra. Me parece que también hay algo que explicar aquí, ¿no? No sé si explicarlo o no, Marta. Pues no sé, ¿eh? Ponlo y sí. Ponlo y podemos hablar sobre ello. Sí, ya está. Bueno, pues esto fue una idea de Marta, el poder enseñar esta ilustración, porque el cuento empieza de noche, acaba de noche, y entonces teníamos esta imagen de día y queríamos ponerla, pero no sabíamos muy bien cómo, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que decidimos ponerla sin texto, sin nada, porque era una manera de mostrar al lector que detrás de esta historia que se cuenta, que ocurre en una parte del bosque, aquí en primer plano, junto a este gran árbol, pues ocurren, igual que esta historia, ocurren otras decenas o cientos o miles de historias en los bosques, en cada uno de estos rodales que tenemos en esas superficies donde cada árbol tiene una edad, ¿no? Entonces lo que hemos querido mostrar con esta imagen es que este es uno de los bosques gestionados, esta es la realidad que un niño deberíamos enseñarle y él debería conocer, que más allá de los gnomos, los príncipes y las princesas, hay bosques como este, reales, en las que las personas lo cuidan y lo gestionan, y eso se ve pues en estas pistas forestales que suben a las cumbres, áreas cortafuegos, los pastizales de montaña en las partes altas, la pradera que hay en la parte baja, y estos rodales que son superficies del monte donde crecen donde crecen árboles de diferentes edades, ¿no? Árboles viejos. Esta imagen es la que hemos querido dejar sin texto para que el lector pueda reflexionar sobre todo lo que ha leído antes y pueda ver cómo cuando uno va al monte durante el día, pues no ve animales, ve lo que ve y quizá a veces no es capaz de interpretar el paisaje. Pero si se lee la historia que viene en el cuento, va a entender perfectamente lo que está viendo, porque se le ha ido explicando en el texto y en las ilustraciones durante todo el cuento. Esto es un poco nuestro final abierto, quizá. No sé, Marta, ¿cómo lo ves? Sí, correcto. Es como realmente decías. A mí me ocurría que cuando iba ilustrando la historia, era como que me faltaba contextualizarlo todo. Yo que no soy de este campo, ¿no? Es como decir, es que este cuento necesita que lo coja y lo lea y mire las ilustraciones, por lo menos a mí me pasa, era como que, vale, sí, esta es la historia, ¿vale? Es correcta, pero ¿dónde lo contextualizamos, no? Para poder entender un poco, ¿no?, toda la historia. Y por eso decidimos hacer esta ilustración final, donde, bueno, lo que ha dicho Ángel, ¿no?, donde se aprecia las edades de los diferentes rodales de pinos y eso, y queda como punto final a la historia. Y cuéntales también lo que supuso esto, claro, porque oye, es que me sabe mal, porque ya he dicho que me costó mucho. Bueno, esta ilustración llevó muchísimo trabajo, porque si os fijáis, claro, cada rodal tiene una edad de... Claro, yo no lo explicaré igual de bien. De los pinos, ¿lo digo bien? Y entonces, claro, tuve que colocar, crear esos pinos por edades, y una vez creados, ir colocando cada uno, dejando el espacio que corresponde, ¿no? Alrededor del cortafuegos no son
no está la misma cantidad de pinos y fue una cena muy laboriosa. Pero el resultado, claro, luego cuando la ves creada dices, jolín, sí que funciona y se puede entender bien. Así que Ángel, muchas gracias. No, a ti por la paciencia, porque después de todo el proceso creativo, llegas, yo creo que esta fue la última ilustración, si no fue la última, fue la penúltima, y te pones a explicar que es que hay que hacerlo así y tal, después de ya Marta, todo el trabajo, claro, empieza a detallar uno por uno. Después de todo esto, me estás diciendo que amplíe el zoom y que me dibuje este monte. Y yo, sí, por favor. Entonces, bueno, también es complicado, ¿no? Porque llega un momento en el proyecto en que tienes ganas de terminar, aunque se disfruta, pero tienes ganas de terminar. Y claro, pues Marta también tenía ganas y yo también, pero claro, esta escena era importante y llevaba mucho trabajo. Ya. Pero había que acabarlo bien, me decía esa escena final. Pues no sé si queréis añadir más cosas. Yo más preguntas no se me ocurren, aparte de animaros a leerlo. No sé si tenéis más anécdotas, más cosas que queráis contar. Sí, si queréis. Bueno, voy a contarles una cosa, Marta. Yo creo que sí que fue ya la última ilustración, de verdad. Que sí que nos pasó esto, en plan de... o sea, cuando ya estaba toda la historia hecha y ya teníamos todo muy claro, pues casi Marta ya me ahoga, ¿no? Porque le pedí que dibujara las guardas, ¿vale? Uy. Y entonces, claro, las guardas vienen a, igual que hemos contextualizado el cuento en el espacio, las guardas lo contextualizan en el tiempo. Entonces, claro, yo le pedí a Marta un trabajo que ella pues no entendía, porque después de haber terminado el cuento, ella no entendía lo que yo le estaba pidiendo. ¿Y qué le estaba pidiendo? Pues que en las guardas donde comienza el cuento, las primeras guardas, se contara la historia, tanto en texto como en imagen, en ilustración, de 20 años antes de la historia, 20 o en este caso 40 años antes, es decir, ¿qué pasa 40 años antes de la historia? Y cuando acaba el cuento, ¿qué pasa otros 40 años o 60 después de la historia, ¿no? Entonces, claro, Marta no daba crédito, ¿qué me estás contando? No tenemos bastante con la historia como para contarle al lector lo que ha pasado antes y después. Entonces, bueno, pues eso al final le dio mucho trabajo también, porque eran muchas capas y era un trabajo elaborado. Ya estábamos un poco cansados, porque la verdad que se podía haber solucionado con cualquier dibujo, con cualquier dibujo que nos hubiera gustado, se hubiera clonado y ya está. Con cualquier cosa sencillita y tal, pero decidimos complicarnos aún más la vida y contextualizar la historia en un momento del tiempo, es decir, cuando los pinos tienen 18 años. ¿Qué pasó hace 40 años antes? Lo contamos. ¿Qué pasó 60 años después? ¿O qué pasará? Lo contamos. Entonces, para poder cerrar el ciclo de la gestión forestal sostenible y de que cuando tú cortas un árbol, el ciclo comienza otra vez, pues quisimos que esta historia no tuviera principio ni final en los 18 años, que tuviera un principio de hace 40 años y un final dentro de 60, ¿no? Para tener el ciclo completo de los 100 años, que es un número redondo y con el que estábamos familiarizados los forestales en trabajar con esos ciclos de 100 años, ¿no? Entonces, eso que me decía mi mujer como anécdota, no te va a entender nadie, quita eso, que no. Al final ha habido compañeros que me han dicho, y gente que no sabe nada de este tema, de por qué hemos decidido poner eso así, que me han
ha dicho que sí que le ha gustado mucho la idea de qué pasó antes y qué pasará después. O sea, no se acaba el mundo por cortar árboles. Al contrario, si los cortas bien, habrá, como hemos dicho antes, cada vez más. Esa es un poco la idea de ese suplicio en el que metía Marta. Bueno, pero pasaba un poco como la última ilustración, era necesaria. Es que al final hay que hacerlo. Y te voy a perdonar porque mira qué camiseta me he regalado la camiseta. No, pero ahora fuera broma, era, no sé, yo que no desconozco este mundo, tener unas barras que expliquen esto y una ilustración final que ponga la guinda, ¿no?, a toda la historia, siempre es más enriquecedor para un nuevo lector que lee este cuento. Y el QR, que pasa desapercibido, pero es muy potente, ¿no? El QR es un detallazo, porque bueno, explícalo tú mejor, Ángel, qué contiene, qué información contiene. Bueno, pues cuando empezamos a elaborar todo esto, pues Marta siempre me decía, Joar, de cada ilustración me cuentas una historia, es que es una historia llena de historias. Y entonces, claro, porque ella lo que más le extrañaba era porque toda la ilustración llevaba una explicación tan larga y tan minuciosa de las cosas, porque claro, eso al final, yo a ella entiendo que eso le resta a ella un poco la creatividad, ¿no?, y la rienda suelta de dibujar lo que quiera, que al final, bueno, pues creo que sí que hemos tenido de la libertad cada uno, sobre todo ella, de poder dibujar lo que ella quisiera. Pero claro, al final se me quedaba el cuento muy corto para poder contar lo que yo le contaba a él, de cómo fabricar esas ilustraciones. Entonces decidí escribir un documento aparte para poder ir explicando todos esos mensajes que el lector no va a poder saber si alguien no se lo cuenta, ¿no? Entonces, pues decidí crear un making of, un cómo se hizo, que es un documento digital que se puede descargar con el cuento para que el lector más curioso, más interesado, pueda saber pues cómo es la vida en la realidad de los personajes, dónde está inspirado el cuento, quién construyó los decorados, cómo se construyeron. Entonces, a través de infografías, de vídeos y de fotos, el lector puede ver de una forma muy sencilla en su móvil o en la tablet o en el ordenador muchos aspectos de ese cuento. Hay ilustraciones que son referencias casi directas de cosas que ocurren en la realidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una competición de pájaros carpinteros en el cuento, ¿no? Pájaros carpinteros que van cortando las ramas a ver quién es el primero, ¿no? Entonces eso es al final es una interpretación directa de los concursos de cortadores de leña, Polaris, que ocurren como tradiciones en los pueblos, de pueblos más ligados a los bosques. Entonces, claro, en ese documento se cuenta pues algunas de estas cosas, en plan de esta ilustración significa esta cosa, ¿no? Y bueno, pues así el documento, pues para todo el que tenga interés, seguro que le vale para aprender mucho. En fin, un 2 por 1. No sé si tenéis preguntas o alguna curiosidad, o no sé, aprovechando que están aquí las dos personas autoras, ¿no?, conjuntas. Estoy loquita por coger y empezar a leer, mirar y ocuparme de todo lo que han dicho, y yo, mira, esto, Es mi madre, Ángel. ya me he presentado ahora, ¿no te acuerdas? Pero no nos ve, él no nos ve. Ah, no, pero ha sido antes, sí. Pues eso, yo solo por curiosidad, porque claro, se ha explicado tantas cosas y da la sensación que hay muchísimo trabajo detrás, y me gustaría saber más o menos cuánto tiempo habéis invertido para poder crearlo. Sí, para crear. Bueno, la primera parte es de Ángel, claro, que es su texto. Ahí Ángel, el tiempo invertido. El texto llevó como mucho tiempo. El texto llevó mucho tiempo.
pues como a lo mejor 2 meses en escribirlo y otro y medio en revisar. O sea, porque al final hay que dejar todo que repose mucho. Entonces, aunque tú te creas que lo tienes, le vas dando vueltas y de lo que se trata es siempre de meter las tijeras para hacerlo más corto y aún así ya queda un texto que creo que es un pelín largo y para hacerlo sencillo, para que nadie se aburra, hacerlo rápido a la vez. Y en el tema de la ilustración, pues Marta, la que te tiene que decir el tiempo que le llevó. Sí, no recuerdo exactamente cuántos meses pudimos dedicar a la creación, pero sí que llevó más horas de lo que yo creo que creíamos los dos, en realidad, por esto que comentamos, porque al final fueron saliendo personajes, ¿no? Y el desarrollo de un personaje, claro, tienes que crear cada personaje, luego ubicarlo. El proceso de creación que preguntabas del cuento, claro, primero se crean, bueno, yo trabajo así, primero diseñas los personajes. Cada personaje tiene que tener el carácter que el texto del autor está reflejando. Y claro, cuando te dice animales nocturnos, animales diurnos, digo, madre mía, pero si hay un montón de personajes, pero bueno, era tiempo que había que dedicarle. Y luego encontré dificultad, a pesar de venir ya de la experiencia del otro cuento, en crear, porque el hecho de que uno de los personajes principales fueran árboles, que están, no se mueven, claro, tienes que crear un cuento que sea dinámico, ¿no? Es como el proyecto de una cámara, ¿no? Coger el plano desde diferentes perspectivas para que no sea siempre este plano y sea más dinámico. Y no recuerdo los meses que dedicamos, pero en horas bastantes. No sé si eran, es que no me acuerdo, hace 4 meses, 4 o 6 meses. Porque bueno, hubo hemos tardado un año desde que yo me pongo a escribir la primera palabra, se maqueta. Sí, es un trabajo que no se ve, pero lleva mucho tiempo, porque luego aparte, bueno, Ángel y yo porque ya nos entendemos muy bien y el trabajo ya cada vez es más fácil, ¿no? Pero claro, luego también tiene que coincidir lo que tú creas con lo que el autor quiere decir. Pero ya no solo es eso, el autor quiere decir algo, pero tú como ilustrador o ilustradora puedes enriquecer ese texto y aportar mucho más. Y ahí está un poco ese trabajo.